Bienvenidos a Confesiones Confidenciales. Gracias siempre por estar aquí en este canal, que cada día somos más. A veces pensamos en esa historia maravillosa que fue esas películas cinematográficas de Cleopatra. ¿A quién no le ha gustado Cleopatra? ¿Cómo era Cleopatra? ¿Era tan guapa? ¿Era tan exigente? ¿Era tan autoritaria? Hoy vamos a tener un experto importantísimo que ustedes ya lo conocen, que sabe mejor que nadie cómo era esa mujer y lo que cambió la historia del Mediterráneo. Cleopatra, ese historiador capaz de separar lo que es el mito de la propaganda romana y sobre todo mostrarnos quién fue realmente Cleopatra, la última faraona. Prepararos porque es importante lo que nos va a explicar este historiador, este escritor, porque vamos a desmontar muchos clichés y a entender el poder femenino de verdad. Arrancamos Confesiones Confidenciales con Paco Álvarez. No os vayáis. Pues como estábamos diciendo en la entrada, en la presentación, no podía estar yo más contenta, y ustedes ya lo saben, de tener aquí a nuestro queridísimo Paco Álvarez, escritor, historiador. Todos los éxitos en sus libros son constantes y por eso está aquí en este programa, porque claro, si tenemos que hablar de Cleopatra, no podemos hablar con cualquiera. Tenemos que hablar con Paco Álvarez, que parece que esté mimetizado con Cleopatra, porque se sabe la vida a mil maravillas. ¿Cómo estás? Totalmente. Pues encantado de estar contigo, Susana, y con todos tus confidenciales otra vez. Tenemos que vernos más a menudo, porque últimamente yo creo que hace como un mes, o sea Sí. que no estoy Bueno, con porque es vosotros, que, pero bueno. escúchame, a ver, tú eres un hombre muy ocupado y que yo sepa, Sí. estás haciendo conferencias, estás haciendo, bueno, de todo. ¿Dónde estabas el otro día? A ver, ¿qué íbamos a Pues estar? mira, ahora estoy todos los lunes por la tarde en Radio Nacional, en las tardes, a partir de a partir de las 7 menos cuarto, más o menos. Los martes estoy en Arganzuela, en Madrid, en un ciclo de Ah, conferencias que se llama Tardes Romanas. Todos los martes, eso. empezamos en octubre y vamos a estar hasta finales de enero, con distintos temas. Cada conferencia es distinta y muy curiosa y están funcionando fenomenal. Los primeros miércoles de mes estoy en Torrelodones, en otro ciclo de Tardes Romanas también en Torrelodones, también muy curiosa y muy especial. Y bueno, y eso así lo básico. Y Y luego luego tu ya canal, ¿no? Y luego tu canal. que luego, sí, bueno, por supuesto, el canal Historia Confidencial, eso ya ni lo cuento. Bueno, pero Historia señores, Confidencial a con ver, Paco Álvarez, claro, claro, que esto es que eso es un los martes grupo por la noche. que esto Sí, es sí, un sí. grupo donde estamos, Sí. Confesiones Confidenciales, está Paco Álvarez, Albert Castillón, en fin, estamos todos y claro, hay que entrar en todos los canales porque cada uno de ellos Claro. pues explica y tiene una temática diferente. Hoy nos vamos a centrar y vamos a ir rapidito con Venga. Cleopatra. Yo soy muy fan Ujú. de Cleopatra, pero sé muy pocas cosas de Lo sé Cleopatra. por tu peinado, sí, es un peinado muy de ¿Es Cleopatra. parecido? Es parecido, ¿verdad? Sí, Bueno, parece sí, ser que ella era muy guapa. Cleopatra, saben ustedes que también. gobernó un imperio, manejó muy bien la diplomacia, la guerra, la economía, y hoy en España, Ujú. pues tenemos, algo parecido, desde luego no en belleza, como es el de Begoña Gómez, que sin cargo público y oficial, pero igualmente ella iba manejando de fondo. ¿Se parecen un poco estas dos mujeres? Mm, Físicamente no, tengo claro. no, No, físicamente no. no. Y del otro hay que tener en cuenta para empezar, que Cleopatra era faraona y reina. O sea, era no solo reina de Egipto, porque normalmente los Ptolomeos, Ptolomeo fue un general de Alejandro Magno que se quedó con Egipto, el Ptolomeo I. Entonces creó, basándose en Alejandría, pues una dinastía de gente de Macedonia, de gente griega que gobernaba Egipto, pero no eran faraones. La mayoría de ellos no lo fueron. Cleopatra sí lo fue. Una de las características para poder ser faraona es que hablara egipcio, además de griego. Y también sabemos que hablaba latín. O sea, que quiero decir, para empezar, era una persona cultísima que podía montar un máster de idiomas perfectamente.
claro. o un máster de lo que fuera, cosa que hay otra persona de la que has hablado que yo creo que para másters no está. No, no. Por supuesto que, pero claro, es lo que decíamos, Cleopatra tenía esa legitimidad, que es, bueno, pues era reina en definitiva, por Sí, sí. derecho prácticamente. Sin embargo, en la Ujú. actualidad, pues hay muchas figuras, y luego ya entramos en la vida básicamente de Cleopatra, que no tienen cargo oficial, que influyen en la política, en el negocio, y que, claro, yo quiero saber qué diferencia hay de unas a otras en esa época. Quiero decirte, claro, qué diferencias sobre el poder legítimo y el poder de Claro. proximidad que llaman ahora, que es una nueva palabra muy moderna. Sí, es una cosa curiosa, que es el arrimarse y estar de gorra, ¿no? Pero bueno, Exactamente. sí, Pero claro. ahora se dice poder por proximidad. Poder Que, por proximidad. que Bueno, en viene a fin, ser la gorrera. inventamos las palabras que da gloria. A ver, en la antigüedad también existía, obviamente, este poder por proximidad, pero sobre todo porque hay que tener en cuenta, eso ocurre en sociedades que son sobre todo patriarcales, como es la del PSOE y como era la antigua de Roma. O sea, quiero decir, porque en esos casos la mujer tiene que ejercer el poder desde la sombra. En el caso de Cleopatra lo ejerció a tutiplén, nada de la sombra. O sea, quiero decir, tuvo un hacer con César, en el que parece ser que llegó a tener un hijo, Cesarión, y por ejemplo, ella dijo, oye, que me voy a Roma. Y Julio César no pudo decir, no venga, hasta. Lo único que pudo hacer es que, como era reina, los reyes no podían entrar dentro del Pomerium, dentro del territorio sagrado de la ciudad de Roma, entonces tuvo que hacer una villa en lo que es el Trastevere actual, en el otro lado del río Tíber, en Roma, una villa en la que hacía unas fiestas día tras día, que ríete tú de las del Gran Gatsby, vamos, No, y totalmente. sobre todo de Ábalos, ¿no? Ah, sí. Claro, te has Una oído de fiesta que Ábalos. ríete de los paradores de Teruel. Sí. Exactamente, ríete, porque claro, también Cleopatra, que yo sepa, fue acusada en Roma por manipular a César y a Marco Antonio. Es Sobre todo a decir, Marco Antonio. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, claro, el tema es cuando a Julio César le asesinaron, pues ella se fue de Roma y volvió a Egipto tan ricamente y bueno, pues o cuando en el segundo triunvirato se dividió el mundo entre Octavio, Lépido y Marco Antonio, que es el que nos interesa hoy, a Marco Antonio le tocó Oriente. Entonces lo primero que hizo fue ir a Egipto, porque Egipto era un país riquísimo de oro y de todo, de grano y de todo lo que producía. Entonces, bueno, pues Marco Antonio se hizo amiguito de Cleopatra totalmente, o sea, quiero decir, hasta niveles insospechados. Y a partir de ahí, pues Cleopatra, digamos que creó sí, yo creo que se puede decir que creó una especie de imperio de Oriente con la ayuda de Marco Antonio que pretendía competir con Roma. O sea, con Marco Antonio ya tuvo 3 hijos y Marco Antonio, que estaba casado con una romana, de hecho, estaba casado con la hermana de Octavio, se divorció de ella y se casó con Cleopatra y con todas las consecuencias. Entonces, quiero decir, instituyeron herederos de Roma a sus hijos, que uno se Ah, llamaba, creo que la luna, otro sol y otro no sé qué. O sea, quería hacer una especie de monarquía oriental. Roma, que había sido una república y que estaba empezando a ser un imperio, pues quería convertirla en una monarquía, digamos, muy absoluta, persa y tal, egipcia. Entonces, claro, eso le sirvió a Octavio para inventarse prácticamente todo lo que sabemos sobre Cleopatra y crearle una mala fama malísima para siempre, jamás, que todavía le dura, sí. y hacer la guerra contra ellos y al final derrotarles y quedarse con todo el imperio. Claro, porque se puede considerar que Cleopatra tenía el poder en la sombra, que ya se jugaba, hace 2000 años ya se jugaba a ese juego que se está haciendo ahora. ¿Se puede considerar Sí, así? totalmente sí. En el caso de Marco Antonio, cuando, por ejemplo, previamente a la batalla de Actium, que es una batalla que tuvo contra Octavio y tal, pues Cleopatra, que era la que pagaba el ejército, pues estaba todo el rato en el campamento y en la tienda de Marco Antonio, o eso nos cuentan, y claro, el resto de los generales pues les sentaba muy mal, porque decían, ¿qué hace aquí esta señora? ¿No? Claro. Y claro, Marco Antonio decía, bueno, es que es mi señora y además es la que paga. Pero claro,
era ese poder en la sombra. Entonces, al final, pues le dijeron, a ver, por lo menos no discutas con mis generales, Si no se va pero a bueno, acabar. era la que le decía. Claro, era la que Claro. le decía a Marco Antonio qué es lo que tenía que hacer. Sí, era sin duda el poder en la sombra, sin duda. ¿Cuál es Sí. el mito más falso sobre Cleopatra que aún repetimos hoy constantemente? Es decir, los baños de la Pues burra, de leche de burra, yo qué sé, mil sí, y unas chorradas que tenemos ahí en el sí. clip, pero que deben Pues ser yo aún. creo que todos son muy absurdos. El de la leche de burra es más absurdo todavía, porque eso en la antigüedad se decía que eso hacía la mujer de Nerón, no Cleopatra. Y luego se lo hemos atribuido a Cleopatra. Entonces, como todo lo que sea exceso, al final se le ha atribuido a Cleopatra. Como lo de que una vez se tomó una perla disuelta en vinagre, porque dicen que las perlas se disuelven en vinagre. Yo no he hecho la prueba, No, tampoco tengo no. perlas. Pero Soy bueno, muy de perlas, pero me las cuido mucho. ¿verdad? Claro, pues dicen que una vez se bebió una perla que valía 6 millones de sextercios, pues imagínate, no sé, 3 millones de euros disuelta en vinagre. Pues, Mm, hombre, lo dudo mucho. O sea, que una cosa es ser muy rico y otra es ser muy tonto, ¿no? claro. O también, es menos conocido el mito, pero es muy llamativo el de que tenía un vibrador de cuero relleno de Ahí os abejas vivas. preguntarán después, pero bueno, ya Ah, que entras. No, no, ya vale. que entras. Sí, sí. Vamos a ir a la parte Es súper sexual, fuerte. pero bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, si quieres eso lo dejamos para la parte sexual, pero vamos, eso es un mito también muy, Mm, muy raro, ¿cómo va a tener? Quiero decir, aparte, ¿cómo se mantenían vivas las abejas ahí dentro? No sé. claro, ahora nos lo ampliarás. Pero si Cleopatra, por ejemplo, viviera en el 2025, ¿sería vista en este caso como una líder o en este caso quizá una amenaza? No sé. Como una amenaza, como una Como víbora, una sin amenaza. duda, claro. Porque, Mm, quiero decir, ojo, la Cleopatra que conocemos, que la Cleopatra que conocemos es un personaje literario, es un sí. personaje que dibujó Plutarco, bueno, primero que él creó la propaganda de Augusto, pero que luego nos lo contó Plutarco, luego nos lo contó Shakespeare y luego nos lo contó Hollywood. O sea, si dices Cleopatra, al menos yo creo que a la gente de, al menos mi generación, se nos pone en la cabeza Elizabeth Taylor. Que sí, bueno, Con claro. sus ojos violetas, que era guapísima. Bueno, Quiero decir, es claro, un claro. personaje, eso, La, totalmente. la tenemos con el cliché de la Elizabeth Taylor, súper guapa, súper atractiva, Sí, pero realmente sabemos los gustos personales de esta buena mujer, en el sentido de, ¿era más intelectual, más sensual, más sexual? Porque lo mm. último me parece que le iba mucho, ¿eh? Eso También eso sexual, dicen, es que por desgracia muchas mujeres de la antigüedad han pasado a la historia con fama de gustarles más la cama que que la mesa, ¿no? sí, Pero que la mesa de estudio, me refiero, en este caso. sí, sí. Pero quiero decir, una mujer que hablaba todos estos idiomas, que había sido nombrada faraón, para eso tienes que estar, inscribirte, por decirlo de algún modo, y conocer los misterios de Isis y Osiris, un montón de cosas, era sin duda una persona muy culta, muy bien educada, y con muy buen gusto seguramente. Y luego también tenía el otro lado, claro, eres una diosa en la tierra, o sea, el ser la reina de Egipto y la faraona, eres la encarnación de Isis, la señora del junco y de la abeja, o sea, no eres de la abeja, Sí, sí, sí. eres, Adelante, pues estás adelante. por encima de los mortales, entonces eres una amenaza al final, sin duda. Claro, es que es lo que yo te quería preguntar. Ella destacaba más a lo mejor por su cultura, su carisma, que por su apariencia física, porque claro, allí todas las mujeres eran muy guapas, se maquillaban, se Sí, arreglaban, es decir, estaban todo el día como para salir constantemente y no salían del lugar, pero se sí, cuidaban sí, mucho en esa época. La belleza, muchísimo. que es muy distinta a la nuestra de ahora, era muy curiosa porque siempre querían gustar a todo el mundo, incluso los hombres Sí. también, ¿no? Sí, 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 y en Egipto muchísimo. O sea, quiero decir, en Egipto, aparte que gran parte del maquillaje, como el col, y todo demás, la línea de ojos y todo eso es puramente egipcio. También el perfume. Ellos en Mm. las escenas y todo lo demás, encima de la peluca se ponían un perfumador que iba, digamos,
una especie de, como si cada quien llevara un ambientador en la cabeza para que todo oliera estupendamente bien. También eran muy dados a depilarse completamente el cuerpo, hombres y mujeres en Egipto, y a que se viera mucha carne. O sea, quiero decir, el hecho de que las mujeres fueran en topless no era raro. Claro, este maquillaje me recuerda mucho a Pedro Sánchez. A lo mejor tiene Ah, esencia egipcia, ¿no? Porque, porque iba con su maquillaje ahí marcando facciones, en fin, yo digo, lo mismo tiene esa mucho esencia, colorete. mucho colorete, Mucho colorete. A lo mejor es que hay gente a la que le gustaría, a lo mejor es que le gustaría ser faraón, ¿no? Yo lo dejo ahí. Sí, bueno, ya solamente faltaba eso, que Pedro Sánchez fuera el faraón de los faraones, porque le queda ya muy poquito y con esa esencia egipcia va súper maquillado y, en fin, muy, muy a lo Cleopatra. Claro, ¿y qué hábitos o qué inclinaciones personales en este caso podríamos diferenciar de otros monarcas de esta mujer? Es decir, ¿qué diferencia había respecto a los demás? ¿Era más, aparte de su cultura y su inteligencia? Yo creo que era muy ambiciosa, porque una de las primeras cosas que hizo con Marco Antonio fue obligarle a que ciertas partes, como Chipre, por ejemplo, y Sí, la actual Judea y todo esto, que habían sido alguna vez de Egipto y ahora eran de Roma o independientes, le fueran devueltos a Egipto. O sea, ella realmente quería crear, pues igual que Cartago, mucho antes había sido un poder que llegó a desafiar a Roma, quería que Egipto lo fuera, quería que, oye, Egipto somos una sociedad muchísimo más antigua que la romana. Fíjate si eran antiguos, que hay más distancia en el tiempo entre las pirámides, la construcción de las pirámides y Cleopatra, que entre Cleopatra y el iPhone. ¿Sabes? Para que nos entendamos. sí, sí, O sea, sí. entonces quiero Claro, decir, Cleopatra, claro, ella quería, oye, mi país es lo mejor que ha habido sobre la tierra, es Egipto, somos la cuna de la civilización, tenemos un río estupendo, aquí el Nilo, wow, y esto, mogollón de cultura, y los romanos, ¿quiénes son? Unos advenedizos al lado de Egipto. Entonces, claro, ella quería, sobre todo era muy ambiciosa, sí, sí, yo bueno, creo. pues entonces el puesto de Pedro Sánchez seguramente no le duraría ni 2 segundos, ¿no? Si No. Cleopatra estuviera en estos momentos, luchando en contra o sería oposición de Pedro Sánchez, ¿tú crees que, acabaríamos con Pedro Sánchez de una vez o no? Sin duda, quiero decir, es que no le duraría 17 segundos, o sea, 0, pero, quiero decir, no le duró su hermano con el que tuvo una guerra civil, no le duró César, no le duró Marco Antonio al final, o sea, quiero decir, se cargó a todos los eunucos de palacio, a toda la gente que intrigaba en el palacio en Alejandría. Quiero decir, era, pues eso, era una mujer de armas tomar y no aguantaría tonteritas ni que de pronto alguien saliera que si su hermano es el pianista de palacio o su fiscal se dedica a mandar mensajes del novio de no sé quién. No estaba para esas tonterías, ella estaba para que Egipto fuera más grande o tan grande como había sido. Sí, sí. Claro. Bueno, cambiando ahora un poco de tema y siguiendo un poco a lo que tú nos comentabas, esa fama de seductora, yo creo que fue absolutamente real, que bueno, pues también, claro, es la propaganda que se le daba, que muchas veces la querían desacreditar, ¿no? Que en el fondo a Mm, lo mejor no era tanto o a lo mejor era mucho, pero ¿a quién importaba eso, no? Pero siempre claro. estaban en ese punto de desacreditación, ¿no? Sí, es que claro, por desgracia, siempre ha sido muy fácil desacreditar a las mujeres aduciendo que tienen unos gustos sexuales similares a los de los hombres. O sea, quiero decir que esta chica estuviera casada primero con su hermano, porque era obligación para los egipcios que se casara el hermano con la hermana, luego normalmente no pasaba nada ahí, pero bueno, era una cuestión. Y esto, luego con César, luego con Marco Antonio, pues quiero decir, Aunque digamos que carrera le tuvo, creó. ¿Eh? carrera tuvo la mujer esta. Sí, sí. ¿No? Y gente interesante, sin duda, ¿no? Pero, y aparte, claro, pues entonces a partir de ahí, pues ya la gente dice, uy, pues esta habrá estado, vete tú a saber. De hecho, en la Edad Media hay un libro, no me acuerdo ahora, de uno que se llamaba De Mujeres Ilustres o algo así, un libro escrito por un tío en la Edad Media que no tenía ni idea ni de Cleopatra ni de nada, que le atribuyó que se prostituía por las noches a cambio de la vida de quien quisiera acostarse con ella, o sea, lo cual es, pero esto ¿dónde lo has oído?
No, no lo he oído en ningún lado, pero que mola. Es que decir eso. Bueno, Paco, yo sí que había oído, que ahora ya pasamos a esta sección, digamos, un poco más sensual y sexual, que ella era muy insaciable y que a veces le gustaba, sí que lo había oído toda la vida, prostituirse, pero no por dinero en este caso, sino No, no. porque ella necesitaba darle más caña al cuerpo. Entonces había señores, hombres, tíos Puede ser. así que Claro. tenían unas ganas terribles porque era una mujer espectacular en todos los sentidos, entre comillas, y oye, pues una cosa por la otra, pues ahí había pues eso, esas Claro. fiestecitas, nada que ver con, pues lo que tú has dicho, Ábalos y toda Nada que la ver, nada que ver. Claro. También es que no lo sé, porque es que realmente quiero decir, ella era dueña de Egipto, el faraón es dueño de todo, no existe la propiedad privada. Entonces, o no como la entendemos nosotros. Entonces, quiero decir, tenía mogollón de esclavos y de esclavas. Entonces, si le iba a la marcha, podía hacerlo perfectamente. No necesitaba que a nadie de fuera pudiera luego ir con el cuento de, pues, ¿sabes qué pasó la noche con Cleopatra? Entonces, quiero decir, y seguramente no lo sabríamos. Yo creo que tiene que ver más con la fama que le creó Augusto, porque claro, Augusto tenía que desmontar la figura de Cleopatra y una de las maneras de desmontarla, la primera y principal, es diciendo que el hijo de su hijo, el hijo de César, Cesarión, a lo mejor no era hijo de César. ¿Por qué? Porque se acuesta con todo el mundo. Entonces, dicho a lo bestia. Entonces, claro, ¿cómo creo que el mito o la realidad de que su hijo sea ilegítimo? Diciendo que puede ser de cualquiera. Entonces yo creo que ahí es donde tiene el origen este cotilleo de que si a ella le iba a la marcha. Que oye, que puede que le fuera sin ningún género de dudas. O sea, es decir, una chica que bueno, o sea, tampoco sabemos si es verdad que se presentó escondida en una alfombra para ver a César, pero sí es verdad que a César le haría mucha gracia. Ella era una chica joven. Julio ya tenía, cuando la conoció, pues, a ver, esto fue cuando en el 49, 51 años, 50, 51 años, pues llega una chica jovencita, morenita, guapa, no sé qué, a lo mejor en topless, y oye, no le claro, amargó el claro. dulce. Allí Y todo el parece ser que mundo fue mutuo. fue una época que estaban todos muy salidos, la verdad, ¿no? Pues bueno, se practicaba un sexo, así al aire libre, por decirlo de alguna manera, que, oye, se veía muy natural y que aquello era Sí. constante. Pero viniendo un Era poco al más ocio. punto, Es que no había tele ni claro. podcast. Claro, Entonces, claro, claro, no estaban los podcasts nuestros que se podían entretener. Pero dicho esto, y volviendo a aquello que tú has comentado al principio, sí que es cierto que, y esto ya es la pregunta, que la reina incluso tenía ese famoso consolador que era de piel suavecísima, relleno de abejas, que yo no me imagino las abejas ahí dentro en movimiento. Vamos, me parece no una creo. tontería, pero bueno, a lo mejor es bonito. ¿Cómo lo ves tú esto? No creo. A ver, consoladores había en la antigüedad. O sea, bueno, hay desde siempre. Hay en Japón, en China, Sí, sí, en Grecia, en Roma. De hecho, hay una obra de teatro griega, no me acuerdo ahora. Bueno, eran famosos los consoladores que se fabricaban en Mileto, en donde tales de Mileto, los consoladores milesios. Hay una obra de teatro griega en la que las mujeres se declaran en huelga de sexo. Y esto, porque hasta que se termine la guerra, para que los hombres terminen la guerra, dice, hasta que no terminéis la guerra no va a haber aquí cachondeo. Y ya. entonces una de los personajes se queja de que además de que están en huelga de sexo, una de las chicas se queja, además de que estamos en huelga de sexo, no sé dónde he metido mi consolador de Mileto. Quiero decir, o sea, era algo pues digamos casi tan habitual como ahora, ¿no? O sea, quiero decir, ahora venden el Satisfyer, te lo venden en MediaMarkt al lado Al del lado de cepillo la de plancha. dientes. Al lado de la plancha o de los cepillos de dientes, Eso, es una cosa claro, absolutamente natural, pero bueno, en aquella época que tú digas que está como, digamos, lleno de abejas, es que eso no se claro. comprende, porque Eso como no te me lo pique creo, eso no me aquello, lo creo. te Aparte que pique lo veo muy peligroso, lo veo, no eh, lo recomiendo, lo veo muy peligroso. No sé cómo mantienes ahí aún a las abejas vivas, no sé. En fin, me parece algún invento, pero claro, es como, pues eso, es que cuando uno se pone a decir barbaridades, las mayores barbaridades son las que luego permanecen, ¿no? Porque sí, es, ¡hala! Ha hecho esto, claro. Y entonces, claro, pues qué más salvajada que decir que su consolador era vibrador, ¿sabes? Y hombre,
En Violador fin, con abejas, que eso ya tiene que con doler que no veas. abejas. Claro, sí, sí. Pero bueno, bueno, estamos acabando ya. ¿Hay alguna cosa que en tu historia puedas destacar de ella? Quiero decir, aparte la belleza, la inteligencia, el saber estar, el Sí. dominar la situación, el todo. ¿Era una mujer tal cual la han descrito en las televisiones, es decir, en No, las no, cine? es que Como no creo que lo sepamos nunca, porque al final Cleopatra le hemos dado tantas vueltas que la hemos convertido en un personaje literario más que un sí, personaje de Hollywood, más que histórico. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, cuando Blaise Pascal en el siglo XVII dijo la famosa frase esta de si la nariz de Cleopatra hubiera sido más sí, corta, habría cambiado la faz de la Tierra, ¿no? Eso lo hemos, por lo menos lo hemos leído en Asterix todos. sí, 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 te lo iba a decir ahora, justamente. Sí, sí, Eso, sí. pues esa frase, claro, yo creo que Pascal se refería a la importancia que tuvo Cleopatra en el devenir de la historia entonces. O sea, no se refería ni a la nariz física, ni a si era guapa o no guapa. Pero, como somos, es lo mismo siempre. Claro, hablamos de si era guapa o no era guapa, o era bajita o no era bajita, o yo qué sé. Eh, yo no Bueno, sé si sería muy guapa, pero oye, era la reina bueno, tú y sabes que la belleza en aquella época estaba considerada como mucho y a lo mejor ahora la veríamos y diríamos, ostras, pues, pues eso es una cosa que tampoco te llama la atención. Pero claro, como tiene tantas cualidades, pues como que una cosa va con la otra. sí, Bueno, sí. ¿dónde podemos encontrar tu libro, señores? Estamos Ah, acabando ya la entrevista, pero es interesante que nos llega Navidad y es un libro muy importante, por ejemplo, el último que es Roma Underground, que está teniendo eso, ahí, casualmente lo tengo aquí. ¿ves? Actualmente, así me gusta. Este, señoras y señores, es el libro que tienen que comprar y que tienen que leer y verán esa Roma que siempre le digo yo a Paco que me gusta tanto, que es la que no hemos visto nunca, la que no Mm, conocemos, la que no es tan chula, ni tan glamurosa, ni tan, sino una Roma real, la que vemos cuando vemos las películas, pero que en realidad hacen de pasada aquellos pobrecitos que están sobreviviendo en los mercados y que les sí, cuesta mucho sí, la vida, como a todos, ¿no? Como a a todos, pues todos. Mm. un poco en ese libro encontramos esto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en todas partes, en la librería más cercana, en las cadenas de librerías también, en AFNAC, Casa del Libro, el Corte Inglés, etcétera, etcétera, y luego online en su plataforma favorita, en Amazon, en la que quieran, o incluso si entran en mi web, en pacoalvarezromano.es, www.pacoalvarezromano.es, o si me buscan Paco Álvarez el Romano, salgo por ahí, pues sale Sí. en mi web y en la web puedes leer algunas cuantas páginas de todos, cualquiera de mis libros y hay un link para plink, llevarte directamente a la Muy compra bien. si quieres. Pero Pues, bueno, y pues ya eso, saben sí, sí, no. ustedes. Exacto. No, no, Claro, dime. no, eso, que quiero decir que el tema es un libro, pues como ha dicho Susana, muy fácil de leer, muy entretenido, muy bueno para Navidad. Y bueno, eso, y espero que luego te escriban o nos escriban y nos cuenten qué les ha gustado más, qué menos, qué comentarios, qué críticas, qué se han quedado sin saber. Y oye, se lo contestaremos, o en Historia Confidencial, o aquí, o donde sea, pero Lo que no vamos a hacer dejamos la sin próxima respuesta. vez que estés aquí en Confesiones, vamos a leer mensajes, porque Bien, seguramente me van a enviar mensajes y a partir de ahí los vamos a leer y las dudas que tengamos o las preguntas o lo que la gente quiera explicarnos, ya saben ustedes que una vez que colgamos este espacio, ustedes opinan porque básicamente lo importante son ustedes. La entrevista está muy bien, el charlar con Paco está muy bien, pero lo que nos interesa es que ustedes también puedan opinar y les haya interesado el tema de Cleopatra, porque vamos, Cleopatra me encantaría que viviera en estos momentos para ver si se carga a Pedro Sánchez, aunque sea una lanza. ¿Eh? O sea, ahora mismo en el programa. Pero bueno, en fin, Paco, un beso muy fuerte. Me ha gustado un mucho beso que a estés aquí vosotros. con nosotros. Tenemos que ir haciéndolo regular, no te me vayas Sí, tan sí. lejos, porque la gente le gusta mucho tus historias y es una manera de entender la historia más clara. Un beso muy Claro que fuerte. sí. Un beso a todos. Muchas Susana, nos gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, amigos.